Buenas tardes, bienvenidos al seminario 1 de gestión pública, en la cual daremos inicio a la unidad número 4 que hace referencia a la investigación en el sector público en Venezuela, tomando en consideración aquella investigación que se va a realizar en las empresas del sector público para poder llevar a cabo la investigación que nosotros queremos abordar. Existe una gran cantidad de temas, una gran cantidad de problemas en el cual nosotros podemos abordar dentro de la gestión pública, es decir, dentro del sector público donde nosotros nos estemos desempeñando, es decir, donde se está laborando. Esta investigación puede ser un proceso muy complejo y desafiante. ¿Por qué es complejo? Porque podemos tener una gran cantidad de documento y literatura en los que nosotros podemos investigar y nos podemos apoyar. Desafiante debido a que la situación política, económica y social del país, de acuerdo a en estos problemas que nos podemos afincar, pues podemos tener bastantes temas en los cuales se puede desarrollar una muy buena investigación. También se tiene la oportunidad para poder generar más conocimiento y poder contribuir a mejorar la gestión pública, es decir, la empresa donde se está laborando. Porque todos estos temas que ustedes van a buscar es en búsqueda de mejorar una situación que puede existir donde ustedes estén laborando. Estos temas son muy importantes para poder desarrollar en una investigación, ya sea para crear o mejorar diversas actividades o un problema dentro de la empresa en la cual ustedes laboran, que vendrían siendo las del sector público. En este caso, en aquellas que laboran ustedes, como por ejemplo, dentro del área donde nosotros laboramos, existen algunos procesos administrativos de acuerdo en la atención del usuario o de acuerdo a otros procesos administrativos que se necesita mejorarlos. Por lo tanto, se desea mejorar o implementar para poder brindar un mejor servicio, ya sea que nosotros vamos a mejorar estos procesos administrativos o que vamos a implementar nuevos procesos administrativos para poder mejorar la actividad donde estamos desarrollando la parte laboral. ¿Qué se puede investigar en las empresas del sector público? Es decir, ¿qué es lo que nosotros podemos investigar? Principalmente, tenemos que ubicarnos en el área donde nosotros nos estamos desarrollando, donde nosotros estamos laborando, en el cual nosotros allí vamos a realizar un diagnóstico para ver qué actividades o qué podemos mejorar de esa área o que podamos implementar. Entre estos tenemos la gestión y la eficiencia, en el cual esta va a ser un análisis de la estructura organizativa, de los procesos, de los recursos humanos y el desempeño financiero de las empresas públicas. En tal caso, pudiera ser en el área donde se están desarrollando laboralmente o cualquier u otra área dentro de la empresa o de la organización pública que ustedes están laborando, con el fin de poder identificar esas áreas que realmente necesitan mejorar y así poder promover la eficiencia en la gestión. Como por ejemplo, evaluación en la eficiencia en la gestión de proyectos de infraestructura, ya sea en la parte de transporte, de salud, de educación, ambiental u otras actividades que requieran alguna mejora o que deseen implementar algunos procesos para poder tener la eficiencia dentro de la empresa. Tenemos lo que son las políticas públicas, donde se evalúan el impacto de las políticas públicas que se están llevando dentro de la empresa de acuerdo al entorno, es decir, adecuarlas a las políticas públicas que se llevan en la parte del sector público, que son implementadas por las empresas públicas, así como el análisis del diseño y la formulación de cada una de ellas, porque pudiera ser que se pudiera implementar otra política que es necesaria para poder llevar a cabo el desempeño de la empresa. Como por ejemplo, realizar un análisis comparativo de la efectividad de las políticas públicas de cualquier empresa. XXX. X significa que pudiera ser cualquier organización, cualquier empresa en la cual ustedes se están desempeñando. Papel de la participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas públicas ya sea en el área o en la empresa que ustedes están desarrollando.
porque pudiera ser en las políticas públicas en el área donde se desarrollan, la participación ciudadana en las políticas públicas de la empresa donde ustedes están laborando. Hay que tener en cuenta que para poder buscar el tema de investigación, nosotros nos vamos a guiar o vamos a realizar un diagnóstico en el área donde nosotros nos estamos desempeñando. No solamente el área de nosotros, automáticamente pudiera ser otra parte de la empresa, es decir, en otra área de la empresa, pero que requieran alguna mejora para poder llevar la eficiencia y la efectividad de la empresa y así poder lograr los objetivos organizacionales de la empresa y obtener éxito empresarial. Lo ideal es en el área donde ustedes se están desempeñando, que de repente exista alguna debilidad y ustedes quieren mejorar esa parte y por lo tanto desean implementar o desean mejorar alguna de las actividades que se realizan allí. Entre las otras que tenemos lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Allí se investiga todos aquellos mecanismos que sirven de transparencia y rendición de cuentas que existen en las empresas públicas para así poder identificar los posibles riesgos de corrupción y poder promover la participación ciudadana. Entre ellos tenemos, como por ejemplo, la evaluación de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos que han sido destinados a la atención de la pandemia COVID en XX, es decir, en tal periodo, en tal empresa, en tal hospital, donde ustedes van a realizar la investigación. Tenemos lo que es la innovación y el desarrollo, en el cual hace referencia al estudio de todas aquellas capacidades de innovación y desarrollo que tienen las empresas públicas, así como el potencial para poder contribuir al desarrollo económico y social del país. Entre estos tenemos como por ejemplo el impacto de la inteligencia artificial en la mejora de la eficiencia y la eficacia en los servicios públicos. ¿Por qué el impacto de la inteligencia artificial? Porque eso es lo que estamos viendo ahorita nosotros. Y ese es como decir lo que está de moda. Entonces vamos a ver qué impacto tiene esa inteligencia artificial para poder mejorar esa eficiencia y poder mejorar la eficacia con respecto a los servicios públicos. Eso no quiere decir que solamente vamos a trabajar con los servicios públicos. Pudiéramos trabajar en otras áreas en las cuales nosotros necesitamos desarrollar un tema de investigación para mejorar su proceso y mejorar las actividades que allí se están llevando. El impacto social y ambiental es el análisis del impacto de todas aquellas actividades de aquellas empresas públicas en la sociedad y el medio ambiente, para así poder identificar todos aquellos posibles riesgos y promover la sostenibilidad del país. Ejemplo, evaluación del impacto social y ambiental en las políticas públicas de X sitio o X empresa donde ustedes están desarrollando el tema de investigación. ¿Cómo podemos investigar este tema? ¿O qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo primerito que nosotros debemos hacer es un diagnóstico. Es un diagnóstico dentro de la empresa donde nosotros estamos laborando para poder ver qué es lo que realmente allí se necesita mejorar o implementar. Vamos a observar dentro de la empresa qué es lo que realmente se requiere. Porque yo no voy a realizar una investigación en la cual no necesita una mejora o no necesita implementarse nada, porque ¿qué tiene sentido de realizar entonces esa investigación si no vamos a lograr absolutamente nada? Porque se supone que ya todo allí está listo, que está bien y que eso que se está llevando, esa actividad que se están llevando, pues realmente ha dado el buen resultado y se ha obtenido con ello el éxito empresarial. No, yo voy a buscar es un problema. Yo voy a buscar mejorar algo dentro de la administración pública, dentro de la empresa donde yo estoy laborando. De allí que nosotros hayamos hecho este diagnóstico y habemos observado lo que está dentro de la empresa y lo que realmente se requiere investigarlo, mejorarlo o implementar, realizamos un análisis de datos donde se recopila todos aquellos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre la gestión de desempeño en el impacto de las empresas públicas, realizando estudios de caso para poder analizar en profundidad las empresas públicas específicas y así poder comprender su funcionamiento y desafíos que ellas puedan tener.
mediante las encuestas y entrevistas para poder recopilar toda esa información de los empleados, de los directivos, de los usuarios de las empresas públicas, en la cual se necesita una mejora o implementación de nuevos procedimientos, procesos, políticas públicas, para así poder mejorar las actividades dentro de la empresa o la organización en la cual se está laborando. La investigación documental, porque se debemos realizar un análisis de la literatura existente, es decir, de toda la documentación, revisión de informes, documentos y publicaciones que estén relacionados con nuestro tema de investigación de las empresas públicas. Si yo estoy investigando sobre el liderazgo dentro de la empresa, pues automáticamente yo debo de recopilar toda aquella información sobre el liderazgo, todos aquellos documentos, toda aquella literatura que me estén hablando sobre el liderazgo y que me van a apoyar mi investigación. De allí es donde vienen las citas, porque todo lo que se está diciendo dentro de la investigación, nosotros debemos de sustentarlo. ¿Y cómo lo vamos a sustentar? Pues con las debidas citas de los diferentes autores. Sin embargo, estas citas de los diferentes autores deben ser un poco más actualizadas. Yo cuando digo actualizada es a partir del año 2008, del año 2000. ¿Por qué? Porque han habido muchísimos cambios, como por ejemplo tenemos lo que es la inteligencia artificial y anteriormente en el año 1998 o en el año 1980, pues automáticamente no existía lo que era la parte de la inteligencia artificial como tal. Por lo tanto, nosotros tenemos que irnos actualizando porque todo a medida que va pasando el tiempo, los días, pues todo se va a ir actualizando y hay nuevas políticas, hay nuevo desarrollo de nuevas actividades y así sucesivamente. Tenemos los cuáles son aquellos desafíos y oportunidades en la investigación. Es decir, cuáles son los desafíos que nosotros podemos tener para poder realizar una investigación. Uno de ellos, acceso a la información, que de repente no podamos tener ese acceso a la información y por lo tanto se nos dificulta poder acceder a los datos y aquellos documentos que son relevantes debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas. O porque simplemente los encargados de allí no dan a conocer o no prestan información de esa área en la cual se está investigando. Restricción de las políticas, posibles limitaciones y presiones políticas que pueden afectar la independencia y la objetividad de la investigación. Es decir, que de repente yo no pueda generar una política dentro de la empresa porque no se requiere esa implementación o estoy restringida para generar algunas políticas que deben de llevarse a cabo dentro del área que se está investigando. La falta de recursos, limitaciones presupuestarias y de recursos humanos que pueden dificultar la realización de la investigación en un área determinada. Es decir, falta de algunos recursos en los cuales no podemos realizar nuestra investigación. Allí no cuenta el factor tiempo, ¿sí? En mi opinión, el factor tiempo no cuenta. Que de repente digan que están limitados por el tiempo en la cual no pueden realizar la investigación porque están muy ocupados, porque no pueden en ese momento realizarla. No, no, no. Allí no cuenta el factor tiempo, en mi opinión. Porque si el factor tiempo contara allí, entonces no realicemos la investigación. Cuando nosotros tengamos tiempo, podemos realizar la investigación y podemos afincarnos en lo que nosotros realmente queremos. Entonces, tenemos que ir buscando partes o tenemos que ir buscando ese campito para nosotros poder ir desarrollando nuestra investigación. Oportunidades. ¿Qué oportunidades podemos tener? La generación de conocimiento. ¿Por qué la generación de conocimiento? Porque nosotros vamos a adquirir más conocimientos a medida que se está investigando. Y a medida que se investiga, automáticamente se adquieren nuevos conocimientos para poder implementar nuevas actividades, nuevos procesos dentro de la investigación y así poder contribuir mejor a la comprensión de los desafíos y las oportunidades del sector público en Venezuela. Mejora de la investigación pública.
porque allí se pueden identificar áreas donde se pueden mejorar y promover la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas públicas, es decir, en el área donde ustedes están desarrollando y donde ustedes están laborando. El fortalecimiento de la participación ciudadana. Fomentar un debate público y la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el sector público, siempre y cuando se necesite esa participación ciudadana, ¿sí? Porque si de repente no se requiere de esta participación, pues automáticamente nosotros podemos promover algunas otras actividades que son dentro de la empresa. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un proceso o vamos a implementar los procesos administrativos para la atención del usuario, suponiendo, nosotros necesitamos la participación ciudadana. Eso no quiere decir que le vamos a realizar encuestas e entrevistas a todos los ciudadanos que puedan entrar a la empresa, sino específicamente se escoge una parte de ellos y se les hace un breve estudio para poder saber qué es lo que realmente se desea mejorar y cómo lo podemos mejorar. Elección de un tema de investigación de desarrollo en el área o empresas en la cual se desempeña o trabaja el estudiante participante en el PNF de la gestión pública. En este caso es la elección del tema. El tema lo van a seleccionar ustedes. ¿Qué tema van a seleccionar? El que ustedes consideren que se requiere o que se necesita una mejora o resolver un problema dentro de la empresa donde ustedes están laborando. Busquen un tema que a ustedes les guste, que a ustedes les apasione para que se les haga mucho más fácil desarrollarlo. De allí que ustedes van a buscar o van a hacer el diagnóstico, que como lo dije anteriormente, y la observación donde ustedes están laborando para poder encontrar esos problemas o aquellas áreas de oportunidades que ves en tu trabajo diario. Es decir, diariamente nosotros vamos a ir viendo que existen algunas actividades que se necesitan mejorarlas o que de repente se necesitan implementar nuevas políticas, nuevas normas, nuevos procedimientos en los cuales ustedes deben de realizar e ir mejorando, pero que a su vez a ustedes les guste y les apasione para que la investigación se les haga mucho más fluida y más fáciles. Los procesos podrían ser más eficientes porque a medida que ustedes requieran investigar sobre un tema en común, pues el proceso puede ser mucho más eficiente y efectivo en el momento en que se están desarrollando. ¿Qué servicios podrían mejorar o qué políticas públicas podrían solucionarse? Es decir, ¿qué servicios yo puedo mejorar allí? ¿O cuáles políticas públicas yo puedo ir solucionando? ¿Cuáles procesos administrativos yo puedo implementar? ¿O cuáles procesos administrativos yo puedo mejorar? Un buen tema de investigación es aquel que es relevante para tu trabajo y que tiene el potencial de generar un impacto positivo dentro de la empresa que ustedes están laborando. De allí que lo coloqué subrayado en rojo, porque ese es un buen tema que ustedes mismos van a escoger y que les va a servir muchísimo en el desarrollo de las actividades que ustedes están desempeñando en el área laboral. Procesos para la elección de un tema de investigación de desarrollo en el área o empresa en la cual se desempeña o trabaja el estudiante participante en la gestión pública. Primero, identificar las áreas o el área de interés. ¿Cómo la identificamos? Realizando un diagnóstico, observando qué es lo que realmente se necesita, cuáles son las áreas que realmente se requiere la implementación o mejoras de algunos procesos y así sucesivamente. Revisar los documentos, la literatura que tienen relación con el tema de investigación. Como lo dije anteriormente, si yo voy a investigar sobre el liderazgo que se lleva en una determinada área dentro de la empresa, pues todos los documentos que yo voy a buscar es haciendo referencia al liderazgo y a la motivación también, porque allí nosotros tenemos que lo que es la parte de liderazgo y la parte de motivación. Considerar la relevancia y la factibilidad, es decir, que el tema sea relevante, que el tema sea de interés,
que sea de importancia y que sea factible aplicarlo dentro de la empresa. Consultar con expertos. Cuando se dice consultar con expertos, es buscar a aquellas personas que tienen el dominio de esa área y consultarle si es factible poder realizar ese tema de investigación, cómo lo pueden realizar y ir consultando a ellos a medida que se vaya avanzando porque ya ellos tienen más experiencia de repente en esa área que nosotros que podemos desarrollarnos en otra área. O sin embargo, necesitamos también la opinión de cada uno de ellos. Desarrollar una propuesta de investigación. Desarrollar mi propuesta de investigación es tomar lápiz, papel y desarrollar una propuesta para mí, en lo cual yo quiero investigar, en lo cual yo quiero mejorar, en lo cual yo quiero buscar una implementación para mejorar una área dentro de la empresa. Obtener la aprobación de aquella, es decir, de la parte donde se va a desarrollar la investigación. Si podemos desarrollar la investigación en un área determinado de la empresa, que tengamos la aprobación para así poder tener la libertad de realizar la investigación y poderla desarrollar y no encontrarnos con tantos desafíos o limitaciones en las cuales no podamos desarrollar la investigación. Ya después de que nosotros tengamos la aprobación, pues realizar la investigación. Pues ¿cómo la vamos a realizar? Buscando los documentos, haciendo la revisión, investigando para poder presentar los resultados ya que nosotros tenemos. Y así difundir al final los resultados de nuestra investigación y que realmente se puedan aplicar dentro de la empresa de lo que estamos investigando. Definir en forma teórica un problema o tema que presenta factibilidad para efectuar el planteamiento de las necesidades de solución. Allí es como armar un rompecabezas. Cuando nosotros tenemos todo ya listo, porque de repente nos viene lo que son la lluvia de ideas. Nosotros vamos escribiendo, vamos anotando, vamos ir guardando toda esa información que a nosotros nos sirve, lo guardamos en un documento aparte y a lo último, ya cuando tengamos suficiente información, pues empezamos a armar nuestro trabajo de investigación. Es por eso que se dice que es como armar un rompecabezas en el cual se necesita identificar las piezas clave y cómo encajan entre sí. Yo voy investigando, obtengo toda la información y voy viendo cómo yo puedo ir armando mi investigación, cómo yo puedo ir armando mi planteamiento del problema, mi planteamiento de las necesidades para poder ir desarrollando mi trabajo de investigación, evaluar si el problema o el tema de investigación se puede resolver con los recursos y condiciones disponibles. Es decir, si nosotros tenemos la disponibilidad para poder resolver ese problema con esos recursos que nosotros tenemos disponibles en un momento determinado. Para ello, nosotros lo primero que debemos hacer, como lo dije anteriormente, un diagnóstico de la situación dentro de la empresa para poder saber qué es lo que vamos a investigar. Es decir, observar qué es lo que vamos a investigar. Ya cuando nosotros hemos observado lo que queremos investigar o lo que realmente se requiere de prioridad dentro de la empresa, pues se elige un tema. Acuérdese lo que le dije anteriormente, elegir un tema que a ustedes les guste, un tema que a ustedes les apasione. La gestión pública abarca una amplia gama de temas, pero muchísimos, en los cuales nosotros nos podemos afincar a cada uno de ellos para poder realizar nuestra investigación. Desde la eficiencia de los servicios públicos hasta la implementación de políticas sociales. Elige un tema que sea de interés para ustedes y que sea relevante para tu campo de estudio. Es decir, que sea relevante en la parte de la gestión pública, que es lo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Investiga a fondo. ¿Qué es investigar a fondo? Bueno, buscar todos aquellos documentos, toda aquella literatura que nos sirve a nosotros para nuestro tema de investigación, ¿sí?
que son existentes en ese momento. Es decir, yo me voy a sumergir en la literatura y voy a ir investigando, que sea en artículos académicos, en informes, en libros, estudios de caso o cualquier otro material en las cuales los pueden ayudar a comprender el problema que ustedes están buscando resolver o mejorar un proceso dentro de la administración pública, dentro de ustedes están laborando. Identificar el problema central. Vamos a identificar cuál es el problema, qué es lo que realmente nosotros queremos resolver. Si es la implementación de políticas, si es que queremos implementar algunos procesos o existe un problema allí que nosotros queremos mejorar. Luego de que nosotros hayamos investigado, ustedes deben ser capaces de identificar cuál es el problema central del tema de investigación. ¿Cuál es el principal desafío o dificultad que impide alcanzar los objetivos deseados? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros alcanzar nuestros objetivos? Por lo tanto, vamos a buscar cómo resolver un problema que está allí dentro del entorno laboral. Formular preguntas de investigación. A partir de un análisis que ustedes ya han realizado, pues se van a formular algunas preguntas de investigación que sean claras, que sean precisas, que sean concisas, específicas y que puedan guiar a la búsqueda de alguna solución. ¿Qué necesitas saber para abordar el problema de manera efectiva? ¿Qué es lo que yo necesito saber? Normalmente, estas preguntas de investigación tienen relación con nuestros objetivos. Si mi primer objetivo es diagnosticar la situación actual en cuanto al liderazgo organizacional en el departamento X, ¿verdad? Ese es mi primer objetivo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál será la situación actual existente en el departamento X con respecto al liderazgo organizacional? Esa es mi pregunta. Estas preguntas las van a ir desarrollando a medida que ustedes van desarrollando el trabajo especial de grado o van desarrollando el trabajo de investigación. Ojo, aquí ustedes no van a desarrollar el trabajo especial de grado. Eso viene más adelante. Esto es un preámbulo que se les está dando para que ustedes vayan sabiendo cómo poder investigar. Analizar las causas y las consecuencias. Yo debo analizar las causas que se están dando o que me generan a mí ese problema. ¿Y cuáles son las consecuencias que produce ese problema? O los efectos que produce, es decir, como decir la causa y el efecto, ¿sí? Se debe identificar las causas subyacentes del problema y las consecuencias que genera. ¿Qué factores contribuyen a la existencia del problema? ¿Cuáles son los impactos negativos que se derivan del problema? Aquí siempre yo les doy un ejemplo de que cuando nosotros tengamos muchísimo dolor de estómago, lo primero que se va es al médico, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se va al médico, el médico analiza al paciente, le dice qué puede tener y él le dice qué pudo haberle causado ese dolor de estómago. ¿Cuáles son las causas? Ya pudo haber sido porque se tomó agua de la llave, agua cruda, porque se comió un alimento que no estaba apto para ese momento. Esas son dos causas, porque se haya tomado agua cruda o porque se haya consumido un alimento descompuesto, suponiendo. ¿Cuáles son las consecuencias? Fíjate que estoy nombrando dos causas, por lo tanto debo de tener dos consecuencias. La consecuencia de que yo haya tomado agua cruda, muchísimo dolor de estómago, cólicos. ¿Y cuál es la consecuencia de haberse comido un alimento descompuesto? Bueno, pudiera haber sido que produce vómito, ¿sí? Por lo tanto, allí nosotros tenemos lo que es la causa, lo que es el efecto o lo que es la consecuencia. ¿Cuál es la posible solución? Simple. El tratamiento que el médico está enviando. Esa es la posible solución. Luego de que nosotros tengamos identificadas las causas y las consecuencias, pues se define el problema
en términos teóricos. Ahora es el momento de traducir el problema en un lenguaje teórico, utilizando los conceptos y los modelos de la gestión pública para poder describir y explicar el problema. Automáticamente debe de ir sustentado. ¿Cómo debe de ir sustentado? Con las debidas citas en las cuales en la unidad número 3 les expliqué cómo deben de ir las citas, cómo se deben incluir las citas dentro de un texto. Así. Tenemos aquí un ejemplo. Un tema de interés podría ser la baja participación ciudadana en la elaboración de presupuestos municipales. ¿Cuál es el tema? La participación ciudadana en la gestión pública. ¿Cuál es el problema central? La baja participación de los ciudadanos en la elaboración de los presupuestos municipales. ¿Cuál vendría siendo la definición teórica? El problema se puede definir como una falta de involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos, lo que puede generar descontento y falta de legitimidad de las autoridades. ¿Cuáles son las causas o cuál podría ser una de las posibles causas? La falta de información, los canales de participación ineficientes, la desconfianza en las autoridades, entre otros que se pudieran dar allí. ¿Cuáles son las consecuencias? Las decisiones presupuestarias que no reflejan las necesidades de la comunidad. La falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, entre otros que se pudieran dar. ¿Cuáles serían las preguntas de investigación? ¿Cuáles son los factores que influyen en la baja participación ciudadana en la elaboración de presupuestos municipales? ¿Qué estrategias se pueden implementar para aumentar la participación ciudadana en este proceso? Por lo tanto, uno de mis objetivos va a ser, ¿cuáles son los factores? Pues determinar los factores que influyen en la baja participación ciudadana en la elaboración de un presupuesto municipal. Fíjase que esa pregunta ya la estoy llevando a un objetivo. Sin embargo, cuando los muchachos están desarrollando el tema de investigación o el trabajo de investigación, siempre les recomiendo tener primero los objetivos y luego, sí, redactar las preguntas de investigación. El planteamiento del problema o el planteamiento de las necesidades de solución. Es la participación, es decir, es la descripción, ¿sí? La participación que tienen ustedes allá dentro de la empresa para poder encontrar el problema. Por lo tanto, van a describir de manera clara y precisa la situación que se desea investigar, identificando cuál es el problema que se pretende abordar o que se quiere resolver. De allí, cuando nosotros vamos a realizar el planteamiento del problema o el planteamiento de las necesidades de la solución, se inicia de lo general a lo específico, ¿sí? De lo general, particular y específico, es decir, de lo macro a lo micro. Y de allí se empieza del deber ser. ¿Cuál deber ser? Pues cómo debe de ser ese tema de investigación. Lo bonito de ese tema de investigación. Por ejemplo, si yo estoy hablando del liderazgo, pues yo debo hablar que el liderazgo es bueno, todo lo bonito de la parte del liderazgo, como ir interesando al lector, que el lector se vaya enamorando y que quiera ir leyendo y leyendo más. Ese es el deber ser. ¿Cuál es el ser? Pues buscar el problema en sí, que son la parte de los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que se tienen dentro de la empresa de acuerdo a ese problema que yo voy a abordar? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles son esos efectos o consecuencias? Ese rato le di un ejemplo clarito con el dolor de estómago. Por ejemplo, otro ejemplo, tenemos un morado en la piel, un hematoma en la piel. ¿Cuál fue la causa de ese hematoma? Un golpe durísimo con el filo de la cama y se hizo un hematoma. ¿Cuál es la consecuencia? El hematoma y el dolor que produce. Esa es la causa y la consecuencia, o la causa y el efecto. El pronóstico y el control del pronóstico es donde nosotros vamos a revisar la posible solución. Si yo estoy hablando de liderazgo, entonces pudiera ser que yo quiero implementar estrategias de liderazgo. Entonces, ¿cuál es mi posible solución?
el desarrollo, la implementación o diseñar estrategias de liderazgo. Ese es el posible pronóstico. La formulación del problema en los interrogantes, que son las interrogantes que nosotros nos realizamos para poder realizar nuestra investigación. Esto es algo resumido con referencia al planteamiento del problema. Y aquí les dejo algunas referencias bibliográficas en las cuales explican cómo realizar un planteamiento del problema. Acuérdense que ustedes van a trabajar en la parte cualitativa documental. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, me las hacen saber mediante un mensaje en la plataforma que en la brevedad posible, pues yo les responderé. Feliz y bendecida tarde para todos.